Hola. Hola. No veo. Hola. Hola, hola. Hola, hola Paula, ¿qué tal? Hola, por aquí estamos bien. ¿Y tú? Bien, bien. Qué Disfrutando bueno. la luz. Ahí está. Hola, Paulita. Hola. ¿Qué tal? Bien, por acá estamos. Te anduve viendo como a las 4 de la tarde. Sí, qué bueno. Eso era. Ahí en esa hora es como entretenido verse como todos juntos a la misma hora. Es distinto. Ahí está. No veo a nadie. Hola, Breno. Oli, me estoy acomodando para que comencemos. Desde Chiloé. Ya. Marcos Schmidt, dale nomás, prende la máscara. La máscara. Ponte la máscara, no. Prende tu cámara. ¿Cómo estáis, Cami? Bien, bacán. Muy contenta. Sí, estuvo Súper. muy emocionante la charla. Oye, ¿comencemos? Comencemos. Ya. Así que, bueno, saludo a todos, a todes. Bienvenidas, bienvenidas. A mediados de mayo se dio el puntapié inicial del proyecto Mistraliano Los Esplendores, ciclo de charlas gratuitas, donde se invita a la comunidad a acercarse a la espiritualidad de la poeta Alquina. Fue de la mano de Soledad Falabella, doctora en Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de California, quien presentó su trabajo titulado Cultura Popular, Heterogeneidad y Dialogismos en la Religiosidad de Gabriela Mistral. Estreno que fue todo un éxito, con más de 1000 visualizaciones en el canal de YouTube hasta el momento. La presentación de Falabella fue la primera de un ciclo de 7 charlas de los esplendores, ¿cierto? Este proyecto que es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2020, Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Los Esplendores es un ciclo de charlas mistralianas donde se propicia un espacio de reflexión entre estudiosos y comunidad para poder ir más allá de lo teórico, retroalimentando las enseñanzas para todos quienes buscan y desean nutrirse de estos conocimientos y saberes espirituales y humanistas a partir de Gabriela Mistral. Los colaboradores, se hace necesario mencionar a nuestros colaboradores sin los cuales no sería posible los esplendores, partiendo por el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, la Biblioteca Regional Gabriela Mistral de La Serena, la Universidad Católica del Norte, la ONG ESEO, Escritura para Liderar, la Ruta Camino Gabriela Mistral, la Universidad Santo Tomás, el Polo de Investigación en Interculturalidad Gabriela Mistral, el Galpón Cultural de la Universidad Católica del Norte, la Red Feminista del Libro, el Centro de Estudios y Cultura en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. A ellos, para esta segunda jornada, para la discusión de esta segunda jornada, se unen mi alma mater, la Universidad de Playa Ancha, y con su canal universitario, UPLA TV, y el quedura.cl, radio y portal online LGTBIK. Quiero decir. La charla de hoy, que presentó nuestra amiga Camila Muñoz,
denominada Magia Mistral, red de conceptos esotéricos desde la teosofía y el Agni Yoga. Para mí es un espacio emocionante. Me gustó la conexión que se estableció, lo respetuoso de tu charla, la sencillez. Me gustó mucho. Partamos sin más que añadir. Creo que no, esta vez. ¿Me escuchan bien? Sí, y no se ven como con solo los nombres Claro, de pero las si quieren personas. desbloquearlo, si no somos, desbloqueense, no somos muchos, así que no se tendría por qué saturar tanto. Claro. Pero para partir con las preguntas, ¿cierto? Um, la pregunta es como es el conversatorio post-estreno, las preguntas que ustedes tengan, ojalá se puedan desprender de la charla de Camila o de temas en relación con nuestra Gabriela Mistral. La Emo me dice Sí, que se escucha bajito. hay varios aspectos. Bueno, quisiera saludar y agradecer esta posibilidad que da el proyecto que presentó Breno, y también agradecer los buenos mensajes que van llegando acerca de la charla que está grabada acá en el Valle, y también agradecer a una gran amiga que fue una de las personas que colaboró con la música, porque también las conversaciones que uno tiene acá con amigos acerca de Gabriela viene de la profundidad, y un poco lo que yo expongo es mi investigación, claro, pero también esta sensación que uno tiene viviendo acá y siendo como gente mistraliana que ha estado años sumergida en el pensamiento de Gabriela. Entonces igual muchas cosas también emergen de esas conversaciones acerca del sentido. Y antes de la grabación que presentamos hoy día, había otro video que era mucho más largo. Entonces hay varios aspectos que no mencioné en la charla, que fue más breve, pero que de pronto permite ahora en este momento abrir esas temáticas también. Así que hay varios puntos que se pueden profundizar. Claro. Hay hartos puntos que se pueden, como tú muy bien dices, profundizar, así que los invito a todos los que están comentando por el chat, a los que están recién integrándose, a conectarse con este lado místico, espiritual, en Mistral, y dar sus apreciaciones acerca de la charla Magia Mistral de nuestra amiga Camila Agustina. Camila Muñoz. Camila, a mí te agradezco mucho tu trabajo, la charla me gustó mucho, y me parece súper sugerente muchas cosas de las que dijiste ahí, y me gustaría que se pudiera profundizar un poco más en esta idea como de los 4 maestros que llamaste. A ver si nos puedes ayudar con eso. Sí, bueno, Gabriela se sabe que su línea más cristiana, relacionada con el cristianismo, pero cuando yo fui profundizando en los temas que tienen que ver con su búsqueda espiritual, me di cuenta que estos 4 maestros, pensé, ¿en qué se parecen, no? Estaba Jesús, como la manifestación de Cristo, entonces está todas estas indagaciones que a ver, todas estas indagaciones que tuvo Gabriela en su búsqueda a través de diferentes textos, ella empieza a estudiar de qué manera existían maestros, digamos, ascendidos que encarnaban en ciertas personas. Entonces, en una de las estudios que existen es que Jesús era una persona y llegó Cristo a él, ¿no? Entonces, así también son los mismos maestros que se encarnan, en este caso, no sé, Buda en Siddhartha. Y ¿qué traté cuando me di cuenta que eran los 4 maestros que ella misma lo dice que son maestros de cabecera? Me di cuenta que los 4 tenían que ver, y lo anoté ahí en mis estudios, pero no aparece en la charla,
la característica en común que tenían estos 4 maestros de Gabriela es que eran, de cierto modo, disidentes de la religión institucional. Entonces, por ejemplo, Jesús se sabe que fue un disidente en la época del Imperio Romano, ¿no? Finalmente, como un revolucionario espiritual, tuvo un trabajo que era totalmente fuera de la institución religiosa. Tenemos a Siddhartha Buda, también se aleja de la riqueza y se aleja de la riqueza que finalmente presenta toda esta cosa, digamos, más material. San Francisco, lo mismo, que empieza, digamos, que a formar una línea espiritual que tenía que ver con el servicio, con entregar a la gente más necesitada, totalmente fuera de esta cosa un poco asociada al poder, al poder político mal utilizado. Y Aurobindo, que es el último, él justamente él le llega la iluminación, según los relatos que existen, cuando después de un trabajo político que tuvo. Por lo tanto, y plantea también Aurobindo, plantea que el problema de la sociedad actual, o en esa época que se produjo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y estaba así, él plantea que el problema era justamente que la divinidad se sostenía afuera, ¿no? Dios está lejos, por lo tanto es un ente y nos divide a nosotros esta sensación, digamos, más religiosa que pudiéramos tener, alejada de la naturaleza, más encima encapsulada en una iglesia, en una institución. Entonces, Aurobindo, cuando plantea algo, cuando plantea que la divinidad está en nosotros, plantea también que los poderes los podemos nosotros desarrollar, está haciendo algo totalmente revolucionario a nivel espiritual. Entonces creo que estos 4 maestros tienen en común eso, ¿no? Hacernos sentir que nosotros también podemos desarrollar ciertas cuestiones, ser dioses o diosas, pero sí desarrollar facultades humanas en potencia que tenemos. Entonces creo que eso también mueve a Gabriela, porque no es que ella se ancla a una religión en particular. O sea, se acerca al budismo, a diferentes búsquedas espirituales, pero en el fondo ella lo que la trae es la crítica social, por ejemplo, ir con los necesitados. Entonces una visión también material o terrenal asociada con lo espiritual. Entonces creo que estos 4 maestros tienen esa disidencia, ¿no? Como fuera de la institucionalidad religiosa. Eso me llamó la atención con respecto a esos 4 maestros. Cami. Juan Navarrete Sí, pues. tenía una pregunta. Acá, voy a leer. Dice Juan Navarrete, que Camila, quisiera preguntarte algo un poco más personal. ¿Cómo tú llegaste a Gabriela Mistral? ¿Qué fue lo que buscabas inicialmente? ¿Qué aspectos te sorprendieron más en tu aproximación a la persona y a la obra de Mistral? Perdón, estoy llena de hijas acá en la casa. Ya. Es bien curiosa la forma en que llegué a Gabriela, porque bueno, yo igual escribo poesía, he estado asociada así toda la vida a la literatura, ¿no? He vivido lo que es la poesía en carne propia, esta cuestión así trágica y feliz, ¿no? Como desde la poesía, escribiendo poesía. Pero particularmente nunca fui mistraliana, y acá es como que me pongo la soga al cuello porque todos son mistralianos en general. Pero nunca fui mistraliana, no conocí, soy de una generación que nos enseñaron a Gabriela de una forma totalmente manoseada, y que finalmente lo que hace la escuela, soy profesora, lo que hace la escuela justamente es alejar a Gabriela del conocimiento real que se tiene. Y lo digo desde dentro de la institución educativa, con todas las letras, ¿no? Se la utiliza en instituciones culturales, en todos lados, y más aún en los colegios, lamentablemente. Excepto obviamente algunos profesores que pueden ser maravillosos con eso. Entonces no la pude conocer como estudiante. No la conocí, más bien, no sé si se escucha mi hija,
¿Sigo hablando? ¿Se escucha? Sí, sí, tranqui. Se entiende, estamos todos metidos en nuestras casas con Súper claro, dale. de nuestros pecados. Ya, puta, mi hija, igual la que grabó, está ahí a cargo de ella. Bueno, entonces yo más bien fui rockiana. Rockiana siempre fue mi formación poética, entonces no me di el tiempo de conocer a Gabriela. Y cómo llegué específicamente a ella a estudiarla fue cuando el año pasado, el año 2019, estaba profundizando en un método que tengo, una investigación que tiene que ver con desarrollar el pensamiento y la creatividad, que se llama método espiral, y que tiene que ver con desarrollar lo cognitivo, la parte racional, y también el desarrollo intuitivo. Entonces estaba como buscando cuestiones que tenían que ver con esa parte pedagógica. Entonces, quise profundizar más en Gabriela, en su pensamiento pedagógico, porque estando acá en el Valle, hablando con mi gran amiga Ángeles Galvez, que es la que canta esa voz preciosa, ella es mistraliana, siempre en las conversaciones me surgía esa duda, ¿no? ¿Cómo profundizar en el pensamiento pedagógico? ¿Cómo aplicar ese pensamiento en el aula o en proyectos educativos alternativos? Y desde ahí voy al Museo Gabriela Mistral para profundizar. Ahí conocí a la Pao, maravillosa. Y ahí me encuentro entrando a la biblioteca del Museo Gabriela Mistral, veo esos estantes sellados con toda esta maravilla del libro y quedé alucinando. Quedé totalmente impresionada con los textos que, hablando con la Pao, me dice que me empieza a explicar el contexto de la biblioteca Doris Atkinson, y ahí yo decido, digamos, el año pasado, febrero, me parece enero, febrero, marzo quizás, decido plantear una investigación, empezar a profundizar en esos textos, para conocer a Gabriela a través de sus libros. Y ahí es que, hablando con la gente del museo, con Oscar, me dicen que solamente había una persona que había empezado también esa investigación, que es Breno, y nadie más, ¿no? Nosotros nomás como que habíamos conocido ese misterio y con ganas de estudiarlo y todo. Entonces ahí empezó, digamos, mi profundización en torno a Gabriela. Así llego, ¿no? A través de sus libros, y son libros que para mí personalmente me habían gustado de antes, pero nunca pensé que iba a estar el punto en común entre estos libros de esoterismo y Gabriela Mistral. Super. Oye, Cami, aquí Susana Rigolet también te hace una preguntita en el chat. Susana, Ya, adelante, si quieres decirla tú, adelante, desbloquea tu audio. ¿O prefieres que la lea? La leo. Léela. Ya, dice, tú hablas en tu ponencia de una transformación espiritual. ¿Crees que la experiencia de Gabriela Mistral en este ámbito sirve para tratarla en el desarrollo personal y emocional hoy en estos tiempos de pandemia? Podríamos conversar estos temas para verlo como tú dices desde el punto de vista pedagógico. Interesante. Sí, súper. Es un poco totalmente... Hay gatos también acá. Perdón. Yo creo que totalmente a mí me sirvió personalmente, me sirvió retomar los textos que estuve leyendo el año pasado, porque no son simples textos, son textos colmados de sabiduría, los que tiene Gabriela en la biblioteca Doris Atkinson. Y son textos que, por ejemplo, en lo que ella estuvo, están subrayados, tienen una carga también, ¿cierto, Breno? Como energética, es una cuestión bien especial la que uno vive cuando abre esos libros, y es otra cosa, ¿no? Es como bien, bien especial. Y entonces, finalmente, como yo planteaba en la charla, si uno toma todos esos elementos, los conceptos, uno puede armar un mapa. Y personalmente me sirvió mucho, no sé, conocimientos y frases profundas que nos permiten a nosotros entender este trabajo como de sanación con uno mismo, no sé,
por ejemplo, valorar el instante, valorar la vida, el ser empático, el servir, el entregarse, son principios profundos de desarrollo espiritual. Por lo tanto, en este contexto, claro, nosotros acá en el ELQ estamos así en una burbuja, porque estamos totalmente protegidos por las montañas, no hay tantos contagios, uno, no sé cómo se veía, uno abre la puerta y están las montañas, entonces uno no anda así como asustado, entonces no estamos tan, digamos, que traumatizados con la cuestión de la pandemia, estamos bien en una burbuja. Pero me imagino que para quienes están más encerrados en este contexto, puede permitir un poco valorar las cosas, ¿no? Como agradecer, vincularse con la espiritualidad de verdad, y no solo como una cosa institucional o religiosa, sino como una cosa real y que yo la he experienciado con, no sé, el libro Motivos de San Francisco, que no es tan conocido. Yo no sé, como recomiendo a quienes no lo hayan visto, es una joya, una maravilla, y ahí, solamente leyendo ese libro, yo creo que ya en sí mismo puede servir para un trabajo así como interno, siguiendo cada uno de los 33 prosas que aparecen ahí, que tienen como un principio, un precepto. Claro, y pedagógicamente, decía, y también pedagógicamente, se puede bajar. Nosotros estamos con mi amiga Ángeles, les hablé recién, armando también una especie de currículum mistraliano. Ella lleva mucho tiempo aplicando esto y hemos tenido largas conversaciones para ver de qué manera se puede ir bosquejando algo más, bajándolo, ¿no? Así como una idea filosófica se puede bajar a currículum. ¿Cómo se aplica en el trato directo con el niño al momento de estar frente a frente? Entonces ahí hay una bajada, es como lo que hicieron con Steiner, la escuela Waldorf, ¿no? Bajaron el conocimiento espiritual de Steiner hacia algo óptico. Yo creo que con Gabriela también se puede lograr algo así totalmente. ¿Puedo hablar? Sí, Sí. estamos Camila, adelante. sí, buenas tardes a todos, a todas. Mira, yo llegué por casualidad a Los Esplendores, muy contenta. Yo creo que un ángel al lado como Gabriela, yo creo que Gabriela me llama puesto que me considero mistraliana. De muchos años yo estudié en el Liceo 6 de niñas, cuando Gabriela Mistral 1920-21, ¿no es cierto? Ella estuvo allá, estuvo menos de un año, y después al otro año, después que Amanda La Barca, ¿no es cierto?, prácticamente la obliga a renunciar en Punta Arenas, porque consideraba que no podía ser directora, con toda la sapiencia que ella tenía, ¿no es cierto?, por no tener título de profesora de castellano. Ella es expulsada de allá prácticamente en forma, ¿no es cierto?, no directa, pero sí indirecta. Bueno, y ahí llega al Liceo 6, por lo tanto, desde los 13 años que yo tengo a Gabriela en mi vida. Y hoy día, increíble, que con todo lo que he leído de ella, o he estado con grandes estudiosos de su vida, de su obra, de su legado, con Camila hoy día he aprendido otra cosa, ya que ella es totalmente vigente y se puede aplicar. Por eso que te hice la pregunta, porque creo que Gabriela, más que hacerla académica, disculpando, porque yo creo que en todas las ponencias nosotros somos conocedores, somos profesionales. Yo creo que los que estamos acá tenemos que dejar algo más allá para las generaciones. Ya yo trabajo con jóvenes, ya con niños, con jóvenes, y ellos están muy desesperanzados, nosotros lo vemos a diario, ¿ya? Y están muy alejados de las religiones, de las creencias, ¿ya? Entonces, a mí me gustó mucho lo que tú planteaste de poder unir, ¿no es cierto?, de alguna manera, estas cuatro pensamientos, se puede decir, espirituales, para no hablar tanto de religión, ¿no es cierto?, de un dogma, porque a mí me quedan muchas cosas volando con todos los mistralianas, porque ella es una mujer muy humana. O sea, si lo vemos desde el punto de vista, humanizarla más.
¿Cómo la ves tú, desprendiéndola de todo eso tan, ¿no es cierto?, académico, ¿no es cierto?, que le hemos puesto a la Mistral. ¿Cómo la podemos Sí. humanizar y aterrizarla ahora, en una hora? Sí. Yo me conmoví, a pesar de que es tecnológico esto, qué loco. Yo conocí a Gabriela a través de sus libros, y mi forma de ser es bien así como intelectual, escribo y leo y estudio cuestiones, pero con ella me sumergí en ella a través de sus libros, la energía que tiene sus libros, y fue un año, el año pasado, en cual después que yo en marzo empecé a hacer un reemplazo en un colegio, y, y tuve una decepción, así como que los papás quisieron que me sacaran porque yo era muy blanda con los niños. Porque claro, yo los dejaba ser niños, así como les enseñaba distinto, pero los papás se espantaron. Y la directora me dijo, ¿sabe qué? Yo la voy a tener que sacar porque los papás quieren hacerle una protesta al alcalde para que usted no esté porque no hay disciplina. Y yo le doy otro curso, me dicen, y yo les digo, no, renuncié. Entonces renuncio y me sumerjo ese año pasado en Gabriela. Y ella me acompañó, es una cosa bien, bien fuerte porque la conocí drásticamente, y cómo resumir lo que ella significó sin poner el discurso por delante, ¿no? Cómo ella significó en mi vida es una cuestión así innombrable. Ir al mausoleo, estar con sus textos, vivir acá mismo. De pronto, no sé, el año pasado me chocaron el auto y tuve que caminar, y mientras caminaba, no sé, de Orcón a Alcohuas, hace un mes atrás, me sumergía en ese paisaje, y realmente es una vivencia más espiritual, no es intelectual. Entonces, y van pasando también cosas curiosas, así, extrañas, ¿no? Como que nos pasaba con Breno, de pronto encontramos cuando él venía y podíamos compartir estudios, nos pasaban cosas como divertidas, frases, o no sé, hay cosas como detalles que uno, cuando se detiene en el tiempo, y uno se detiene a ver las cosas como en un presente real, uno es capaz de percibir esas sutilezas, y esas sutilezas conmueven. Entonces, estar sumergida en Gabriela desde ahí nos permite sentirla también. Es algo difícil de explicar, que es bien conmueve realmente. Entonces va más allá su trabajo intelectual, sino que leer la poesía entendiendo esa presencia que permanece, y no me imagino que no solo acá, sino que en cualquier parte, pero más acá se siente esta sensación. La transformación. Sí. Sí, yo creo que estamos en una era de transformación, cayendo un poco en no sé, en lo personal. Me hizo mucho sentido. Yo creo que a los estudiantes les hace sentido todo lo que aprenden en la medida en que lo vivencian. Tú lo vivenciaste. Yo creo que eso es súper importante, vivenciar. Gabriela vivenció la muerte de su hijo. Tú lo dijiste en tu ponencia, después que él muere, ¿no es cierto? Yo tengo el libro acá, lo voy a mostrar, estoy en mi biblioteca, ¿ya? Este es un libro, pero maravilloso. Yo lloro cada vez que lo leo porque aquí están las oraciones de ella, ¿ya? Y ahora lo estaba leyendo, estoy acá, y me hizo mucho sentido. Tú lees esto y es un poco lo que estamos viviendo. Hay mucha gente que en estos momentos no están despidiendo a sus muertos. Ya tienen apenas 40 minutos para despedirlos. Dijeron en la televisión, los que están muriendo por el COVID-19. Gabriela tuvo unos minutos porque él estaba agonizante cuando lo encontraron, no sé si ustedes saben. Ya ella alcanzó a verlo agonizante y lo llevan y muere. Entonces, ella lloró después. Yo creo que tiene que haber entrado en shock. Es súper fuerte y nosotros estamos viviendo todos estos temas, la muerte, tú hablaste hoy día de la muerte,
Hablaste de la vida, muerte, de un pasar, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos la vida? Hoy día para muchos es negra la vida. Es súper negra. ¿Cómo le haces ver, cómo le haces tú a un niño transformarlo en luz, en hablarle de luz? Hay que vivir un viaje. Lo que le llamamos los literatos viaje a los infiernos, para poder entender a Gabriela Mistral y entender a muchos, entendernos nosotros mismos. Me ha pasado, estoy en una época de transformación, yo estoy pasando algo súper fuerte, muy, muy fuerte y increíble, como los sueños, tú hablaste de los sueños, yo soñé con mi madre. Mi madre falleció hace menos de 2 años y me ha costado mucho porque fue muy fuerte la muerte de ella. Fue muy inesperada, como tiene que haber sido inesperado para Gabriela la muerte de Jinjin, para lo que están viviendo nuestros compatriotas, todos nuestros hermanos chilenos viendo partir a su gente, que nadie lo esperaba. Es fuerte. Eso humanizar a Gabriela para mí. Inclusive estaba pensando en poder hacer algo, por eso que yo consulto esto de a lo mejor unir estas voluntades, estos medios de estas plataformas tecnológicas y hacer un conversatorio más humano, más aterrizado, a lo mejor en un próximo evento para humanizar un poco más, para acompañar a toda la gente a través de Gabriela, a través de esta imagen de ella, de lo que nos dejó, porque ella se levantó del dolor, aunque dicen acá que no, pero ella vivió y sobrevivió a la muerte de Jinjin. Muchos dicen que no fue la misma, bueno, esos son mitos, nadie lo puede decir porque ella ya estaba muy enferma. Cuando estaba en el año 43 en Petrópolis, ella ya tomaba cerca de 15 medicamentos. Entonces no podemos hablar que con la muerte de él, poco menos que ella, perdonando la expresión, se bajoneó, se achacó, no. Ella fue capaz de levantarse. 2 años después obtiene el premio Nobel, que también es para otro tema. ¿Y así? Gracias, Susana. Muchas gracias por tu Camilita, gracias intervención. por escucharme, porque tenía interés de poder compartir un poco todo esto. No sé qué opinan. Hay 2 Sí, señores ahí asomaditos. Además hay otras personas que quieren hacer preguntas. El nombre no sé cómo decirle, pero es R04.dlm, adelante. Adelante. Tienes que desbloquear el audio. Bloqueado. Ahí sí. Hola a todos los que están conectados. Bueno, mi nombre es Diego López. Yo soy un enamorado de Gabriela. Leyéndola, releyéndola, y bueno, me enteré de esta charla de Camila que miraba esta parte de la espiritualidad de Gabriela, ¿no? Y lo encontré muy interesante. No he tenido la oportunidad, el privilegio que han tenido ustedes, ¿no? De revisar los libros de ella, de revisar lo que destacó, lo que marcó, lo que no marcó. Ese creo que es un ejercicio muy, muy lindo y bueno, algún día lo haremos. Quería preguntarle, Camila, compartir, bueno, después de que escuché la charla me puse a revisar, a releer este libro que me imagino que no sé si está, no creo que esté en la biblioteca, en la Doris Atkinson, en el archivo, porque es un libro, es La prosa religiosa de Gabriela Mistral, de Luis Vargas Saavedra, que es un libro más conocido, digamos, está desde el año 78, por supuesto no tiene
no es un libro que leyó Gabriela, es una recopilación de sus escritos de prosa, bien interesante. No sé si lo miraron, ahí Sí. aparece, ella confiesa bastante, como que se queda al final con cierto catolicismo, con cierto cristianismo, ¿no es cierto? Dice, pasé por el budismo, me quedo con la meditación, pasé por y con el karma, ¿cierto? Pasé por la teosofía y me salí, en fin. Habla de que Palma Guillén la lleva un poco de nuevo al catolicismo. Entonces, por un lado eso, y lo otro, no sé si piensan que, Camila decía que en esta búsqueda de Gabriela por encontrar cierta paz, ¿no? Esta vida bien atormentada que tiene ella de alguna manera, ¿no? ¿Piensas tú que ella finalmente encuentra la paz? Ella acá en una carta del año 24 que le dice a don Carlos Doriac, ya no me curo del alma, le dice. Solo gano algunas indiferencias relativas y mayor esquivez. Optimismo, no lo conseguiré nunca. Claro, ahí es joven, tiene 35 años, el año 24, ¿cierto? La vida es fundamentalmente mala. Mala desde la eternidad y para la eternidad. Bueno, aquí aparece su parte más espiritual, ¿cierto? Porque dice, porque es la limitación y la plebeyez infinita de la carne que cayó sobre el espíritu. Y así me torturaré siempre, en medio de cualquier maravilla, como la de esta llanura umbría que bastaría para la dicha. Ahí está en Asís, ¿eh? Cuando ella va y recorre los sitios del Pobrelo, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, no sé si piensas tú que ella logra encontrar finalmente cierta paz, y lo otro que también a mí siempre me ha intrigado un poco es la muerte de Gabriela, porque Gabriela entra al hospital en 1956, en diciembre del 56, y agoniza muchísimos días. Ella entra en una cierta agonía el día 3 de enero, y fallece el 10. Entonces, a mí me ha intrigado siempre esa lentitud en irse de nuestra Gabriela, ¿no? Eso quería comentar, consultarte, Camila, muy interesante tu charla. Ya, ahí son montones de cosas. Bueno, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí. Bueno, con respecto a lo primero de Luis Vargas Saavedra, una vez más difiere un poco, bastante, de lo que él plantea apresuradamente acerca de la postura religiosa de Gabriela, asumiendo que, no sé, hay como una predisposición a asociarla al catolicismo y a negar todas estas líneas orientalistas que ella tuvo. Entonces, creo que al final, porque claro, lo que ella plantea en un momento es mucho antes de la muerte de Yin Yin, ¿no? Cuando renuncia también a la teosofía, pero claro, renuncia a institucionalidades, renuncia a la sociedad teosófica, ¿no? Renuncia a la institucionalidad que hace, digamos, que acapara la espiritualidad. Por eso mismo yo creo que ella también se pone de cabecera a estos maestros, porque no dice, soy cristiana, soy budista, no, ella se ancla en maestros. Por ahí se dice que siempre el mensajero trasciende, el mensaje trasciende al maestro. Entonces yo creo que Gabriela se queda con el mensaje, más allá de quién es, qué institución. Entonces creo que, claro, Vargas Saavedra hace un alcance con respecto a eso, un poco, ¿cómo se puede decir? Apresurado, ¿no? La época que yo estudio de Gabriela es la época después de la muerte de Yin Yin. Entonces yo creo que, claro, después de haberse reencontrado con Jesús, con diferentes cosas, estoy como esos memes que suben, así que uno está como atento a todas las cuestiones cotidianas, perdón.
Sí, Eh, la banda. ya, entonces yo creo que ella lo que hace es, al final de sus días, hace como lo planteó, una síntesis de esa búsqueda. Entonces, claro, lo que más, no sé, se muere su primer amor, después se muere su madre, y como todo poeta, Gabriela está en una constante caída. Cuando uno escribe poesía, uno está en una constante caída. Lamentablemente tenemos casos, la mayoría de nuestros poetas se han suicidado. En una carta, en un texto, ella dice que en un momento todos hemos tenido ese instinto de suicidio, y lo dice. Por lo tanto, ella en el fondo no lo hizo, como Pablo de Roca, como tantos otros, porque se sostuvo y se pudo sostener en la espiritualidad. Entonces, por eso la niega, pero el negarla no implica que luego retome ciertas cuestiones. Entonces, en el último tiempo, luego de la muerte de Yin Yin, cuando adquiere esta biblioteca que es la colección de Doris Atkinson, lo que hace ella es retomar todos sus estudios. Entonces, pese a que se retiró de la Sociedad Teosófica, igual compra la Doctrina Secreta, igual compra el libro del Vaishnavismo, igual compra libros que fueron en el fondo la síntesis de todos sus búsquedas. Eso por un lado con respecto como a esto de ponerle una religión o una etiqueta a Gabriela. Y con respecto al último tiempo de ella cuando muere y la reflexión final que hizo acá. Hay algunas cartas que hablan de que Gabriela estaba ausente el último tiempo, que estaba ida, que no estaba, que ella se movía, se deslizaba como un ente, ¿no? Estaba muy ausente y de hecho creo que se refugia en eso en el último tiempo. Y por eso, claro, todos queremos estudiar todos los libros que tenemos, pero jamás uno como que en la vida cotidiana puede hacerlo. Entonces uno ve esos libros y están todos subrayados, por lo tanto eso implica que estaba ahí, sumergida en esa búsqueda. Entonces, no es solo que no era como un trabajo intelectual al subrayar los textos, porque son textos esotéricos, espirituales, por lo tanto, con una frase, no sé, la frase de Aurobindo que yo anoto en el video, que dice, todos desconocemos la luz que tenemos dentro, una frase nos abre miles de puertas, nos remueve algo en nuestro corazón, y ella subrayó miles de textos que están ahí, por lo tanto, estaba hacia adentro, entonces, y en el texto de Lagar 2, cuando ella señala así sutilmente que Lucila se quedó en el Elqui, y que Lucila es el alma, yo creo que es una tremenda clave. Sin haber leído todos los estudios de Gabriela, solamente acercándome a través de lo que presenté, ¿no? Como lo que uno puede ir profundizando. No sé si ya existe un análisis de ese texto, pero creo que es un texto clave que habla de qué forma ella ya se sentía y se reconocía ausente de sí misma. Entonces como que ya había empezado a morir, pero no en el sentido suicida, sino en el sentido de la despedida, cuando dice, regrésenme al mar. Es como lo que de Bolaño, que es uno de mis especialidades de Bolaño. Bolaño finalmente, lo que yo descubro en otra investigación es que cuando Bolaño muestra el barquito ahí, en los textos que él tiene, el mar simboliza la muerte también, regresar al mar, regresar a la madre. Entonces, en Lagar 2, ella en el fondo, que es el 54, ella anuncia esa muerte próxima. Porque creo que en poesía, y esto lo digo como poeta, no como investigadora, creo que en poesía casi todos los poetas han anunciado y presentido su muerte. Rodrigo Lira la escribe, si uno hace un análisis, que es interesante el estudio, que en un texto muchos poetas ya saben cómo van a morir, es una cuestión bien extraña. Entonces yo creo que Gabriela ya tenía esto como de no estar muerta en vida, yo creo que tiene que ver con una cosa de ascensión, de transmutación en vida, ¿no? De que se le abrió este umbral que ella intentaba,
y se quedó ahí. Se quedó ahí en el umbral, esperando volver de Gabriela a Lucila, como que yo trato como de bosquejar. Sí, en todo caso, Camila, ¿me escuchan? Sí. En todo caso, yo creo que, no sé si me expresé mal, pero yo no creo que Luis Vargas Saavedra, a pesar de que él es, me imagino que como profesor de la Católica, no sé, pero él es bastante objetivo y ecuánime en el libro. Él presenta toda la visión de Gabriela, su paso por la teosofía, su paso por Krishnamurti, lo que ella habla de Krishnamurti. O sea, yo no creo que Vargas Saavedra esté defendiendo necesariamente una postura cristiana, sino que él expone, de mi punto de vista, lo expone bastante ecléctico, ¿no? Él presenta la búsqueda de Gabriela durante su vida. No sé si recogió, Nelson. no sé si recogió al tiro, no sé si Juan. recogió. Sí. Y lo otro que te iba con... y bueno, y es un gran investigador, lleva muchos años en este tema. No, yo creo que es un poco apresurado hablar de que un poco ligero en su análisis, ¿cierto? Uno no lo puede compartir, por supuesto. Eso está dentro de toda discusión académica o no académica. Y lo otro que quería preguntar, en el estudio que ustedes hicieron, aparece con quién es Gabriela. Gabriela fue una gran epistolaria, por así decirlo. ¿Ah? Ella se captó con mucha gente y bueno, y también tuvo muchos amigos. ¿Qué escritores chilenos o intelectuales chilenos y del mundo encontraron ustedes en esa búsqueda con las cuales ella compartió estas preocupaciones espirituales? ¿Hay registros ahí de gente tanto cuando estaba en Chile como luego cuando ya sale de Chile? Sí, yo quisiera, Cami, Sí. antes de Yo darle el también paso... me encontré con... ¿Se escucha? Sí, Se cortó. Sí. antes de darle el paso a Nelson y Juan, dale. Agatha está con mi internet. ¿Hola? Sí, te escucho, pero te ves tu cámara pegada. ¿Qué pasó? Quizá baja el video y pones solo el audio mientras vuelve tu señal. Ya. Nelson, Mientras, a hacer un Ahí comentario sí, que ahí volvió. va en la Ahora. va en la línea de lo que apuntaba Diego, que tiene que ver con el momento en que Vargas Saavedra realiza esa antología. ¿Ya? Que nosotros sabemos que Vargas Saavedra está trabajando alrededor del año 73 ya en esa antología, y el corpus que teníamos disponibles para estudiar el pensamiento religioso de Gabriela no es tan amplio como el que tenemos hoy día. Recuerden que en la década del 90, del 2000, el corpus de los documentos de Mistral se amplía horizontalmente. Entonces, efectivamente, probablemente, y confiando en la seriedad intelectual de Vargas Saavedra, ese era el estado del arte en aquel momento. Hoy día nosotros tenemos la oportunidad de conectarnos con otros materiales y con otras fuentes que nos hacen descubrir dimensiones que Saavedra no tenía en su momento y no podía tener a la vista. ¿Ya? Ahora, también hay que poner en paralelo el antecedente de que ese texto en particular, si mal no recuerdo, Diego, es del 78, ¿no? De la editorial Andrés Bello. Sí, Andrés Bello, 78, la prosa religiosa. Claro, eso está en el contexto de una movida cultural que hace la editorial Andrés Bello respecto de Gabriela Mistral, fundamentalmente a través de Roque Esteban Escarpa, ¿ya? Claro. En el cual un poco ablanda la figura de Gabriela de tal manera que sea útil al contexto de la dictadura y útil como contrapeso a la figura de Pablo Neruda. Entonces, hay un elemento a favor de Vargas Saavedra en esa antología, y hay un elemento contextual que nos hace mirar esa antología y otra de aquel tiempo con algún cuidado crítico más bien. Claro. Oye, Juan, lo otro, Nelson. perdón, Es bien interesante. una última cosa. Dale.
Una última cosa, respecto al tiempo de despedida de Gabriela, en este tiempo de que la vemos cada vez más ausente, como desdibujándose, como que perdiendo hasta corporalidad, yo no dejo de asociarlo con el proyecto literario que tiene entre las manos. Ella, a partir de la década del 20, ella está Poema de redactando el Chile. poema de Chile. Y el poema de Chile se inaugura con la vuelta de la mama, esta mujer fantasma que viene con pretensiones teológicas, pretensiones escatológicas. Ella viene con una pretensión casi mesiánica, ¿ya? Entonces, es como a la inversa, el proceso biológico, psicológico que va en una dirección y su proyecto literario, poético, la voz poética va en otra. Son como vasos comunicantes de alguna forma. Nelson, Eso. Uh-huh. gracias Nelson. Juan. Sí, yo quería un poco en esa línea. Yo creo que muchas veces ciertos personajes, en este caso la Mistral, una riqueza tan plural, dijéramos, que uno asoma por un horizonte y aparece en otro, dijéramos, ¿no? Y yo creo que un poco, y lo que hemos estado, y de alguna manera la propuesta de los esplendores es justamente eso, ¿no? Aproximarnos desde experiencias vitales diferentes, desde posiciones teóricas diferentes, y de alguna u otra manera, podríamos decir así, la Mistral calza, ¿no?, alguna parte de la poesía, de la prosa, de la vida, de la experiencia de la Mistral, calza con aquello en que nosotros estamos, dijéramos, desde donde nosotros estamos mirando, ¿no? Y por eso yo le preguntaba a la Cami desde dónde ella hace esa aproximación, porque justamente calza con esa experiencia, ¿no? Y a propósito, que salió la sesión pasada, ¿no?, con la señora Abdala, ¿no? Y un poco sigue ronda, dijéramos. Hay un tema respecto de la experiencia religiosa que tiene que ver con esta distinción entre fe y religión, ¿no? Es decir, que un aspecto que es muy de cierta teología protestante, de la primera mitad del siglo XX, Barth, por ejemplo, tal vez un representante ahí potente, esta idea de que existe algo que se llama la fe, y que se transformó en religión y se corrompió en religión. Y existe cierta idea, podríamos decir, de cierto romanticismo, que se puede tener una fe sin religión, ¿no? Es decir, una fe sin ningún tipo de ataduras institucionales o estructurales, en fin, ¿no? Y hasta religión sin fe. Y hasta religión sin fe. Bueno, eso es más fácil de encontrar, digamos, en la práctica. Y uno encuentra a varios que son muy religiosos, pero no tienen fe, digamos. Pero entonces, en ese sentido, ahí hay un... me parece a mí que yo estoy en este grupo Los Esplendores como un lector de la Mistral. Yo creo que de los que están acá soy el que menos idea tiene de la Mistral. Pero me parece eso, ¿no? Y hay ciertos gestos que uno no puede ignorar, ni uno ni los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué sé yo, era de la Tercera Orden y quiso el sayo franciscano, ya? Ahora, ¿eso significa que ella haya sido una católica, piadosa, institucional, devota? No, pero las pertenencias institucionales son muy variadas también. No son, uno podría decir, son pertenencias a tradiciones, no necesariamente a instituciones formales, estructuradas. Y probablemente yo creo que hay ahí en esa alma perdida, dijéramos, de la Mistral, en esa alma poética de la Mistral, una búsqueda que no tiene por qué cerrar, dijéramos, ¿no? Claro.
puede quedar abierta, dijéramos, de todas las posibilidades. Un alma en pena nunca, ya que estamos en la noche de San Juan, un alma en pena nunca descansa, nunca, ¿no? Pero a veces sí, a veces influenciado por cierta ética cristiana, de que todos tienen que terminar santos, por decirlo de alguna forma. Queremos, y estos personajes aún más, queremos que cierren, ¿no? Que concluyan, ¿no? Y hay algo que ustedes dijeron acá, que al final, a lo mejor la Mistral, su andar espiritual apunta a la desaparición, ¿no? A no estar. Y en ese sentido, nuevamente, solo como lector, yo no soy solo como un resonador de las cosas de la Mistral, a lo mejor sí su beta, podríamos decir, profética o contestataria, se muestra mejor en ese desaparecer, ¿no? En ese desaparecer en esas búsquedas constantes, ¿no? Búsquedas que nunca cierran, que siempre comienzan, que van y vienen, ¿no? Y que justamente eso a mí me resuena, dijéramos, en el contexto que vivimos hoy, como una posibilidad muy potente, ¿no? Salió aquí Vargas Saavedra, y pueden haber otros intérpretes muy letrados de la Mistral, pero siempre hay un cortar, dijera, ¿no? Un cortar la mirada, ¿no? Y tal vez el desafío es cómo, porque tenemos esa posibilidad hoy día, ¿no? Lo que decía Nelson, ¿no? Hoy día tenemos una posibilidad mucho más amplia de conocer la obra de la Mistral, su biblioteca, cómo escribió, lo que no publicó, etcétera, etcétera, y que justamente apuntan a esa, como diría yo, como pluralidad en la Mistral, ¿no? Y que nos permite, y probablemente tal vez la lectura que no se permita sea una lectura, podríamos decir, católica, institucional, piadosa, probablemente esa lectura, si alguna vez tuvo, no está, ¿no? Pero sí hay mucha riqueza. Yo estoy trabajando un par de poemas a propósito de poemas religiosos, y es maravilloso que la tipa agarra los poemas y agarra el relato bíblico y hace lo que quiere con el relato bíblico. Lo transforma totalmente. Eso es lo que a mí me nutre. Y yo supongo que para un experto en religiones orientales, en budismo, igual debe asomarse algo así como que la Mistral agarra, dijéramos ahí, y transforma desde su vivencia, dijéramos, personal, esos textos, ¿no? Y eso da mucha libertad, yo creo, me surge a mí en la comprensión de la Mistral. ¿Sabes, Juan? Juan, ¿sabes por qué pasa eso? Me gusta lo que dices tú de la transformación, porque Camila, no la veo mal, a Camila algo le pasó. Se cayó. No, estoy hablando con ella por WhatsApp y me dice que se cayó. Ya. Es que Camila tocó habló de la oración hoy día. Entonces, la diferencia entre rezar y orar. Yo soy una mujer muy creyente. ¿Ya? Yo me eduqué bajo la religión católica, ¿ya? Pero con los años me he convertido en una, a lo mejor paseante, se podría decir, por la religión, más que yo creo que soy una mujer de fe, ¿ya? De mucha fe, puesto que no estaría aquí si no la tuviese, ¿ya? Porque ustedes llorarían con todo si les contara lo que estoy viviendo. Aparte de esta pandemia que vivimos todos, estoy viviendo una situación muy personal, familiar. Pero he tenido que ser muy fuerte. Y la oración es poderosa. Yo transformo los rezos. Y cuando uno lee a la Gabriela en este libro, ella transforma rezos que son típicos, pero lo ora, porque orar significa conversar. Hablar con Dios, hablar con Jesús, y ella se pone a la altura. Si tú analizas poemas como El Ruego, los mismos sonetos de la muerte, ella se atreve a retar, a imprecar a Jesús, a Dios.
¿ya? Se pone a la altura de él. Nosotros siempre nos han enseñado desde pequeño, a mí por lo menos, que Dios estaba por allá, ¿no es cierto?, en el cielo y entre medio de las nubes y todo. ¿Ya? Todas esas dogmas se caen al leer a Gabriela y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo se atreve a hablarle así? Tiene que haber sido fuerte también para la iglesia de esas épocas, comienzo del siglo XX, sentir que una niña, ¿no es cierto?, ella fue tratada inclusive de rebelde. Ella pasó, yo trabajo en el Liceo Gabriela Mistral de La Serena, y allí estuvo en el año 1908, y una directora la llegó a tratar de hereje, ¿ya? Y por eso que fue una de las causas, la obligaron también a renunciar. Ella tuvo muchas puertas. Ella se atreve a hablar de umbrales. Yo quería traer, dejé muy marcado, tomé apuntes de lo que explicó Camila, me encantó su ponencia porque uno aprende. Aquí no hay nadie que sepa tanto, tenemos que buscar entre todos la verdad y tenerla a ella como una iluminada. Es una mujer superior que logró entrar a otros estados espirituales, y es lo que nos falta a nosotros, como humanidad. Ella habló de todos los temas, de todo lo que estamos viviendo, de la destrucción del medio ambiente, de todo lo que, ¿no es cierto? Ella, imagínense, llegó a Punta Arenas. El año pasado conmemoramos los 100 años de que Gabriela estuvo allá. La enviaron a los lugares más recónditos a ella, y ella con una humildad franciscana, estamos hablando de una mujer ya de 30 años, 1920, recién 30 años. Algunos ni siquiera viven a esa edad todavía, o están en sus casitas abrigaditos. Ella no, ella fue de directora y arreglar un liceo que estaba un desorden pero enorme. Entonces ella tuvo que ordenar, reorganizar mucho su vida, vivió 2 guerras mundiales, vivió muchas cosas. Y para llegar a ese encuentro con Dios tiene que uno deshacer estos rezos, desarmarlos y orar. Yo he orado y es muy hermoso. Sentirse libre frente a Dios es lo más lindo. Yo creo que ella, miren, si me permiten, porque me tengo que retirar con permiso de ustedes, hay una parte que quería leerles, porque dice: a cada duda tuya, porque le dice a Jean, a cada duda tuya, amor nuestro, niñito nuestro, pide ayuda al Espíritu Santo. Él nos fue dado por inspirador y por respondedor. Él va del Padre al Hijo y viene a ayudarnos en respuesta viva de ambos. A cada oscuridad, a cada incertidumbre, a cada conflicto que sufras, pide, hijito nuestro, la claridad y la resolución al Santo Espíritu. Le reza al Espíritu Santo, por eso que me queda la duda. Yo delante pregunté, parece que se le escapó, hasta qué punto, tomando a Saavedra, al que tocaron ahí recién, a ese señor, yo no soy muy ilustrada en esas cosas, a mí no me gusta mucho eso, porque hay gente que ha hablado mucho de la Gabriela, pero yo soy más de vivirla, no soy tanto de los nombres, pero habla del catolicismo. El Espíritu Santo es Dios, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la unión, la fusión, el ver a Dios como un todo. Entonces, si ella toca todo esto en el año 42, este de 1942 lo que acabo de leer, o sea, perdón, 43, en el año que se suicida Gingy. Eso, como para dejarlo abierto para... Gracias, Susana. Muchas gracias. Gracias, muy bonito. Y pido a los demás que quisieran consultar. Lamentablemente Cami tuvo problemas con su conexión, ella vive en pleno Valle de Elqui,
Qué Sabemos hermoso, que qué allá es más complicado la señal, pero si alguien quisiera añadir algo sobre sus lecturas sobre Mistral, ampliando la dimensión, están abiertas las palabras. También los voy a invitar mientras a escribir su correo electrónico en el chat para yo poder guardar esto en la base de datos del proyecto y mantenerlos informados de las charlas, conversatorios y más información. Eso quería consultarle. Dime, ¿Esto está Susana. dentro de un proyecto que ustedes están haciendo? Porque yo llegué por casualidad, no sé cómo llegué todavía, porque por eso Ángeles al lado, es que la Gabriela no sé si yo la sigo a ella o ella a mí. Nos conecta, pues, nos conecta. El proyecto es parte de un fondar de la región de Coquimbo. Sí, ¿Sí? Y ahí se inscribe, sí. ¿cierto? Recibe, Claro, yo sí, ahora que recuerdo, sí. claro. Sí, me llegó por correo y yo lo multipliqué, y yo comparto todo, porque tengo varios Gracias, grupos. linda. Pero parece que hay poca, bueno, hay que dejarlo voluntario, hay gente que no sé qué pasó, pero hoy día vinieron pocas personas a este conversatorio. Sí, La no gente está un importa. Sí. poquito, Aquí lo que sí, pero de importa a poco se van es llegar a sumando. lo que están interesados. Y además que yo he entendido como responsable del proyecto que esto fluctúa. Por ejemplo, en la primera charla tuvimos un montón de gente, eh, ahora quizá un poco menos, pero entendemos que estamos en una pasando por una fase oscura en la pandemia, donde hay otras Sí, preocupaciones, donde hay otras, ¿cómo se llama?, necesidades. Entonces nosotros quizá podemos dentro de nuestro desasosiego darnos un tiempo para esta reflexión espiritual, humanista que nos lleva nuestra Gabriela, pero comprendemos también que el contexto está bien complejo, ¿qué vamos a decir? Así que yo les invito a los demás si quieren compartir sus palabras, sus relaciones, sus sentimientos con Gabriela. Está abierto el micrófono. a propo- Y si no es sí, así, a sí, Susana. propósito trataron de incendiar no sé si supieron hoy día, Sí, Nelson me trataron contó. de incendiar anoche la imagen o sea, la escultura ahí que está en el mall. Sí. Hubo Oh, hartas opiniones. qué buena obra sería. Sí, Una feíta. pero igual es vandalismo, es que no Sí, sí, corresponde. Mire, vandalismo igual. mucha gente dijo que lo hicieron algunos que tenían frío. Entonces empezaron piececitos de niños, azulosos de frío. Hacían montones de Hay que comentarios. verlo Mira, hay que verlo para la risa mejor. Gabriela llega tarde, pero llega. Claro, Esa fue una utilización comercial burda y burda, burda. podríamos decir que es una solución divina a nuestra Gabriela en Bueno, esa afrenta que le hicieron, una más de tantas en la lista. claro, y decían, debe estar enojada Gabriela, y otros ponían, bueno, yo coloqué que hay cosas peores, yo creo que ella hubiese estado enojada por cosas peores, a ella le cargaban las estatuas, entre paréntesis, ella jamás hubiera No, aceptado, jamás hubiera más que aceptado. esa es súper No, fea, hubiera la hubiese dicho, ¿y encontrado quién es esa ripolante. señora? Esa no soy yo. Ella rechazó inclusive años atrás, no recuerdo el año, pero supe en una ponencia que explicó don Rodrigo Iribarren, Sí, señaló de que rechazó, me parece, iban a hacer un una estatua que iban escultura a hacer acá en La Serena. no, Nelson de ese, ¿no? en la plaza de La Serena, o sea, en la plaza de Vicuña, era ¿Ya? Cuña. en Vicuña, la plaza ¿Ya? de Vicuña era una idea Claro. de Isolina El núcleo Barraza. formador, claro, el núcleo formador que dio origen al museo, una de sus primeras iniciativas fue de alguna forma homenajearla a través de algún tipo de monumento. Y ella se negó tajantemente, ella se negó, Claro. y insistieron con ella y ella se siguió negando a eso y lo rechazaba y es fácil entender sus razones. Sí, y Oye, ella, Breno, a propósito que nombraba el tema de la pandemia y que ha salido el tema de la muerte y la trascendencia, sí. No sé. se me venía el dato del primer poema de Desolación, El Pensador de Pensador de Rodin, Rodin. que es Ay, la materia que piensa en la muerte, Claro. ¿ya? Y que se estremece, la piedra, el bronce se estremece
pensando en la muerte, y ese poema probablemente fue escrito, se publica el 22 con Desolación, 22, 23, pero tiene que haber sido escrito más o menos en el contexto de la pandemia española, de la gripe española. Sí, donde tú me contaste esta lectura y me pareció completamente adecuada. Donde se instala necesariamente, como a nosotros, el tema de la muerte como posibilidad real. Entonces es re interesante ver que ella abre su obra poética, el primer poema de Desolación, con una reflexión hacia la muerte, con la angustia de una mujer joven, Sí. y resuelve su obra poética en el poema de Chile con la libertad de conciencia y de experiencia que dan los años. Hay una suerte de tensión existencial que se resuelve a lo largo, por todos estos caminos que estamos señalando y quizás cuantos otros, pero que se resuelve de alguna manera existencialmente hacia el final de sus días. Entonces, es un hilo bien, bien transversal. Oye, Nelson, fíjate que Profesor 17 hace una preguntita y dice en el chat, ¿y si el fuego transforma? ¿Quieres ahondar más en esta pregunta, Profesor 17? Hola, primero que todo, buena tarde, noche a todos. Un gusto de verlos, de conectarnos, como dice. Yo puse eso más que todo para participar de la conversación de que decían que Gabriel ayer se incendió. O sea, a mí me sorprendió, yo estaba trabajando y a lo mejor fue una llamada de atención. Hoy día justo nos reunimos, para mí la Mistral es mágica. Y agradezco enormemente lo que Breno y tú, Cami, están haciendo, porque yo hace 7 años atrás, por ejemplo, traté de investigar un poco de esto y no se sabía, quizás, o no era el momento, y yo de verdad que lo veo así. El tema de la pandemia que justamente están hablando, al final estamos en cambios y justo apareces tú, te ganaste este hermoso proyecto y generoso, porque al final nos estás entregando mucha información que quizás, que nosotros somos más viejos que tú, no lo sabíamos. Es una cosa bastante interesante y a mí por eso hoy día hice un lapsus en mis trabajos y me senté frente al computador, que ya me tiene un poco chata porque soy profesora y estoy full clase. Pero ver eso, ver esa unión, ver esa conexión, ver esa generosidad de los dos, de Camila y tú, Breno, que nos nutre el amor que le tenemos a la Mistral. Entonces, cuando yo me refiero al fuego, es eso, porque el fuego también transforma, la misma Mistral lo decía, y a lo mejor esto fue una llamada de atención. Quizás pocos llegamos a esto, pero llegamos los que quizás teníamos que llegar. Eso. Lindas palabras, muchas gracias. Sí, muy bonito lo que dice. Profesor 17, ¿cuál es tu nombre? Que para no sé. Mi nombre es Jimena Castillo Tapia, soy profesora, docente de acá de La Serena, y también para mí la Mistral llegó con el tema de estudiar educación Waldorf. Hace unos 10 años atrás llegó aquí la pedagogía Waldorf, gracias a la Casa Aurora, o a estos chiquititos proyectos de escuela, y se analizó, yo me acuerdo de una clase haber estado y haber analizado sus poemas, pero nadie sabía nada. Y de ahí empezó mi pequeña investigación, que duró poco porque toqué la puerta de un gran profesor, que después les cuento quién es, y no sabía nada. Por favor. Y él siendo un investigador así, que se supone que sabía todo, y yo también con mucha esperanza de que él me orientara, y googleó. Y al googlear yo dije, pucha, hasta aquí nomás llegamos, ya llegará alguien, porque eso es lo que yo pedía, al universo. Hay 2 candidatos para eso. ¿Ah? Hay 2 candidatos para eso. Ay, el que está más cercano a Benavente, digámoslo así. Sí, y fue una decepción también. Tengo que ser muy sincera. Lo conozco y se lo dije en su cara. Y entonces creo que ahora es el momento de que salga esta juventud de parte de ustedes, de la colega Camila, que de verdad es tremendamente respetuosa en su relato, en contar todo esto y ser tremendamente generosa con lo que ustedes han estudiado. Así que súper, muy, muy agradecida. Gracias a ti, Jimena. Espero que sigamos viéndonos. Oye. Sí, no te pierdas. Luis. No, yo
Cami. Diego. Espérate. Luis, y Cami. pasamos Cami. O no sé. Ya. Luis. Adelante, Cami. ¿Quién es Luis? No, Diego. Diego. Ay. Diego. Oye, no, yo quería, bueno, muy interesante todo lo que ha estado saliendo. Bueno, esa es la magia que tiene Gabriela. Yo concuerdo que ella sigue trabajando. No sé si se desapareció, pero como dice Juan, yo creo que ella sigue trabajando y ahora escogió a estos jóvenes, a Camila, a Breno, para que más gente la conozca, ¿no? Yo creo que Gabriela es la más ilustre desconocida que tiene Chile. Y la gracia que tiene, yo creo, este trabajo es que no se cierra. A mí me gusta lo que dijo Juan y lo que dijo un poco Nelson. Yo creo que, claro, son contextos, ¿no? En el año 78, Vargas Saavedra tenía lo que tenía disponible a mano, ¿cierto? Estaba en un contexto de dictadura cívico-militar, no militar, cívico-militar, se nos olvida los civiles, que pasan colados y pasan piola. Claro, era un contexto muy distinto, ¿cierto? Y yo creo que la riqueza de este trabajo es que lo pone ahora, ¿no? Lo pone en actualidad y yo creo que la Gabriela nunca se cierra. Yo siempre he pensado que Gabriela es una gran cordillera y los chilenos le tenemos miedo a la cordillera. No somos como Francia, ni Suiza, no subimos a la cordillera, excepto algunos afortunados que estamos cerca, pero en general no hay una aproximación a la cordillera, nos da miedo. La desconocemos, ¿cierto? Y la Gabriela yo creo que nos pasa un poco lo mismo. Así es que esta mirada de esa Gabriela espiritual que no se cierra. Y yo creo que ahí están, volver a releerla, su palabra siempre es deslumbrante, como dicen algunos poemas de ella, y la prosa. Aunque algunos han mirado un poquito menos la prosa de Gabriela, como que se atrevió mucho más en la poesía, y dijo lo que no dijo, y que fue un poquito más conservadora probablemente en su prosa, pero su prosa es deslumbrante igual, ¿no? Nos habla como que estuviera acá en el Elqui, al frente de un brasero, con esa cercanía que tiene su palabra, ¿no? Así que yo les agradezco y me siento contento de estar acá con ustedes. Gracias, Diego. Cami. Se fue el internet recién, perdón, porque estamos acá en la punta del cerro, en Arcón. Bueno, quería agradecer a la profesora que recién, que bueno que esto abra, ¿no? Como que deje misterios y la posibilidad de, Jimena, de generar más diálogo así, ¿no? Más allá también del proyecto hermoso en el que estamos, abre como una puerta a generar otros diálogos. Sí, de eso se trata. Oye, Cami, claro. Quisiera ir cerrando, si no hay más preguntas, con un poema de Mistral que se llama La Ronda del Fuego y hace alusión a esta noche de San Juan. ¿Les parece? Ya. Gabriela, en Lagar, tiene dos poemas en donde menciona esta noche de San Juan. Uno que está en la sección Luto, dedicado a Juan Miguel Godoy, Yin Yin, y otro poema que está en la sección Rondas de Lagar. Y este se llama Ronda del Fuego y está dedicado a Gabriel Tomich, hijo, ¿cierto? De Tomich, es el hijo, ¿no? Bueno, Ronda del Fuego. Flor eterna de 100 hojas, fucsia llena de denuedo, flor en tierra no sembrada, que mentamos flor de fuego. Esta roja flor la dan en la noche de San Juan. Flor que corre como el gamo, con la lengua sin jadeo. Flor que se abre con la noche, repentina flor de fuego. Esta flor es la que dan en la noche de San Juan. Flor en tierra no sembrada, flor sin árbol, flor sin riego. Él, tu amor está en la tierra, él, tu tallo está en los cielos. Esta flor cortan y dan en la noche de San Juan. Flor que sueltan leñadores, contra bestia y contra miedo.
flor que mata a los fantasmas, voladora flor de fuego. Esta roja flor la dan en la noche de San Juan. Yo te enciendo, tú me llevas, yo te celo y te mantengo. Cuánto amor que nos tuviste, flor caída, flor del fuego. Esta flor cortan y dan en la noche de San Juan. Eso. Muchas gracias. Cami, ¿algunas palabritas de cierre? Cami, activa el micrófono. Perdón, que acá gritaban recién mis hijas. Ya, bueno, agradecer la posibilidad de conocernos, esperar que también se abran otras posibilidades así virtuales y cuando sean real podamos vernos en físico, ¿cierto? Y compartir, para cerrar, un cuento que no lo compartí en la charla, que es de desolación, justamente, que cuando logré ingresar después de muchos trámites de nuevo a esta reunión, estaban hablando de desolación. Entonces hay un cuento que es súper lindo, que yo creo que se puede rescatar con los niños desde lo pedagógico, que deben conocerlo, que es La Charca. Y ese cuento es bien especial porque en el fondo habla de esto que es la muerte, ¿no? Quiero contarles el cuento, no leerlo, pero se trata de que hay una charca toda sucia, maloliente, así pétrida, le dice Gabriela, pero de pronto hay unos obreros que están trabajando y sacan unas piedras de alrededor y botan un árbol, y el árbol cae, la copa del árbol que estaba llena de luz, cae sobre la charca y la charca se limpia. Entonces Gabriela, con palabras bellísimas, relata de que esta charca se llena de esa luz, de esa copa que finalmente recibía los rayos del más allá, y esa copa limpia la charca, y la charca, cuando pasan los obreros, la ven resplandeciente. Pero transcurrido el día, esa charca se evapora con el sol. Entonces al otro día los obreros pasan y la charca ya no está, y solamente hay un hueco, un ojo hueco que contenía esa charca. Y bueno, y ahí en ese cuento habla también de la concepción que tenía Gabriela en esa época acerca de la posibilidad de transmutar, de la posibilidad de limpiar, y de qué forma esa limpieza también viene por una cuestión también de la luz, ¿no? El sol, esta energía que ahora los que tienen que estar encerrados no logran recibir, ¿no? Que son los rayos del sol como el Gran Padre. Así que creo que es un buen cuento que resume mucho, a pesar Adelante, de que Gaby. desolación, creo que es muy bonito. Súper. Así que muchas Y gracias. nos despedimos con el cuento de Cami. Este video, les quiero contar, va a quedar en el canal de YouTube de Los Esplendores. Los invito a seguir todas las redes sociales de Los Esplendores. Tenemos Facebook, Instagram, el canal de YouTube es el más importante porque ahí se estrenan las charlas. Y este mismo conversatorio yo lo subo hoy día en la noche, así que también queda arriba por si quieren volver a revisarlo. Vamos, Cami. Yo me despido y me quedo escuchando a la Cami este precioso cuento, La Charca. ¿Cuánto el cuento? Adelante, Cami. Ah, pero ese era el cuento, que el que conté recién, no lo leí. Yo pensé que lo ibas a leer. No, porque tendría que No, tranquila. Pero mira, hagamos algo. Pon el nombre ahí en el chat para que lo busquemos. Mucho, estaría bueno leerlo, claro. Ya. Digo, pensé por el tiempo, ¿no? El cuento es La Charca de Sala en Desolación. Sí. Es muy breve, sí. Y es como se llama, lo van a encontrar al tiro. También están por qué las cañas son huecas, y todos esos cuentos están teñidos. ¿Por qué las rosas tienen espinas? ¿Por qué las rosas tienen espinas? También están los motivos del barro, ¿no? Sí, le quería hacer una pregunta a Camila. ¿Dónde puedo encontrar los motivos de San Francisco? Sí. Los motivos de San Francisco. Los motivos están en PDF. ¿Dónde? Están en internet. Susana, ¿te la manda?
Sí, Me en los lo archivos tiene. de la Biblioteca Nacional. No, pero están en PDF. Yo te los Ya, mando, Susana. ¿Me lo pueden enviar? Yo te los voy a enviar. Oye, Ya. mira, Nelson encontró, ¿por qué no nos lee Nelson? Léelo. Ya, Nelson, léelo, lee Nelson. Charca. Ya, anda Ya. Charca. Y con esto nos despedimos. Vamos, Nelson. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Del libro de Desolación de Gabriela Mistral, La charca. Era una charca pequeña, toda pútrida. Cuanto cayó en ella se hizo impuro. Las hojas del árbol próximo, hasta los vermes del fondo, más negros que los de las otras pozas, en los bordes, ni una brizna verde. El árbol vecino y unas grandes piedras la rodeaban de tal modo que el sol no la miró nunca, ni ella supo de él en toda su vida. Mas, un buen día, como levantaron una fábrica en los alrededores, vinieron obreros en busca de las grandes piedras, por eso en un crepúsculo. Y al día siguiente, el primer rayo cayó sobre la copa del árbol y se deslizó hacia la charca. Hundió el rayo en ella su dedo de oro. El agua se aclaró, fue rosada, fue violeta, tuvo todos los colores, un ópalo maravilloso. Primero, un asombro, casi un estupor al traspasar la flecha luminosa. Luego, un placer desconocido mirándome transfigurada. Después, el éxtasis, la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella. Los vermes del fondo se habían enloquecido en un principio por el trastorno de la morada. Ahora estaban quietos, perfectamente sumidos en la contemplación de la placa áurea que tenían por cielo. Así, la mañana, el mediodía, la tarde. El nido del árbol, el dueño del nido, sintieron el estremecimiento de aquel acto de redención que se realizaba junto a ellos. La fisionomía gloriosa de la charca se les antojaba una cosa insólita, y al descender el sol vieron una cosa más insólita aún. La caricia cálida fue durante todo el día absorbiendo el agua impura, insensiblemente. Con el último rayo subió la última gota. El hueco gredoso quedó abierto, como la órbita de un gran ojo vaciado. Cuando el sol y el pájaro vieron correr por el cielo una nube flexible y algodonosa, nunca hubieran creído que esa gala del aire fuera su camarada del vientre impuro. Para las demás charcas de aquí abajo, ¿no hay obreros providenciales que quiten las grandes piedras? Ahí está la idea de transformación también, ¿eh? Porque el agua se evapora y se transforma en nube. Entonces, de algo malo, que la charca hasta suena fea, se transforma en algo bello. Gracias, Nelson. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo, espero que estén bien. Gracias, Breno. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Mucho Nos cariño. vemos. Que Gabriela Chao, Gracias, Camila. Gracias a Chao, ustedes. todos. Gracias. Un gusto. Gracias a todos. Chao.